22 comidas asquerosas que los antiguos comían para sobrevivir. Es muy fácil criticar a nuestros antepasados y decir, yo nunca haría eso. Si nunca has estado sin comer por 20 o 40 días, tu instinto de supervivencia se activa y te obliga a comer lo que sea, por más asqueroso o vergonzoso que te haya parecido en el pasado. La llamada comida de hambruna son comidas que las personas se veían obligadas a consumir cuando las opciones tradicionales desaparecían. Podían ser sustitutos improvisados de alimentos básicos, mezclas hechas con ingredientes de bajísima calidad, restos que en tiempos normales jamás se consumirían, o incluso elementos del entorno natural, como la corteza de árbol molida que solo se comían cuando no quedaba nada más. La comida de hambruna es el reflejo perfecto de lo que ocurre cuando una sociedad enfrenta escasez extrema. Como le pasó a los ucranianos entre 1932 y 1934, con el llamado Holodomor, cuando Stalin quitó la comida a Ucrania para acabar con el movimiento independentista de Ucrania y ocasionó la muerte por hambre de entre 3.5 y 5 millones de ucranianos. Hoy vamos a recorrer 21 comidas que nuestros antepasados realmente comieron, aunque ahora nos resultan raras, desagradables o directamente escatológicas. Y te advierto, si estás comiendo, probablemente deberías parar. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El pan de corteza nórdico. En las regiones nórdicas, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, las hambrunas producidas por inviernos extremos obligaron a la población a inventar alternativas desesperadas para el pan. El resultado fue el pan de corteza, un producto que literalmente se hacía triturando la corteza interior de los árboles, especialmente de pino. Esta corteza, conocida como phloem, se secaba, se molía y se mezclaba con pequeñas cantidades de harina real para producir una masa. El pan resultante era más oscuro, duro y difícil de digerir, pero tenía una ventaja crucial: mantenía a la gente viva. Como alimento, el pan de corteza no era nutritivo ni especialmente sabroso. En realidad actuaba más como un relleno de estómago que como sustento real, y muchos observadores de la época atribuían parte de las altas tasas de muerte durante las hambrunas a este tipo de alimentos de mala calidad. Pese a ello, fue una herramienta de supervivencia real y repetida usada desde tiempos medievales por pueblos como los samis y otros pueblos nórdicos, y persistió incluso en momentos de crisis hasta que otros alimentos alternativos, como la papa, comenzaron a estar disponibles y reemplazaron estas preparaciones extremas. Número 2. La Gran Hambruna de 1695 a 1697 en Finlandia. A finales del siglo XVII, una de las crisis alimentarias más devastadoras de Europa azotó la región que hoy conocemos como Finlandia. Entre 1695 y 1697 se produjo lo que los historiadores finlandeses llaman los años de muchas muertes, Suret, Kuolonen-vuodet, debido a que esta hambruna acabó con aproximadamente un tercio de la población en apenas un par de años, es decir, cerca de 150.000 personas de una población total de unos 500.000. Los inviernos devastadores destruyeron los cultivos y la gente tuvo que recurrir a lo que hoy llamaríamos comida de emergencia. Entre los alimentos improvisados estaban mezclas hechas con paja, raíces, musgo, cáscaras de semillas y cortezas. Preparaban panes que llenaban el estómago, pero causaban problemas de salud graves. De hecho, muchas muertes no fueron por inanición directa, sino por diarreas severas provocadas por estas mezclas. Además de las epidemias de disentería, tifus y fiebre tifoidea, que se propagaron rápidamente entre la gente debilitada, aumentando aún más la mortalidad durante la primavera y el verano de 1697. Cuando no había nada más, incluso plantas tóxicas como el helecho o ciertas raíces amargas se consumían, luego de someterlas a procedimientos caseros para intentar quitarles el veneno. Era una lucha desesperada, y aunque la comida salvaba vidas, también causaba un daño terrible al organismo. Número 3. Los parisinos comían pan de huesos humanos en 1590. Durante el asedio de París de 1590, en pleno conflicto entre facciones dentro de Francia, la ciudad quedó completamente rodeada y cortada de sus suministros de alimentos básicos. En ese contexto de hambre extrema, los habitantes hicieron todo lo posible por sobrevivir, recurriendo a alimentos que hoy nos resultan inimaginables. París, en esa época, dependía del pan como su principal fuente de alimento.
El ciudadano común podía consumir entre unos 700 a más de 1000 gramos de pan al día, pero las malas cosechas junto con el bloqueo del asedio dejaron a la población sin trigo ni harinas suficientes para alimentar a una ciudad ya de por sí superpoblada. A medida que transcurrían los meses de hambre, los parisinos comenzaron consumiendo animales como caballos y mulas, que formaban parte de las fuerzas militares. Luego recurrieron a perros, gatos y ratas de la ciudad, e incluso llegaron a comer hierba cuando no quedaba nada más disponible. Pero la supervivencia forzó a la población a una práctica aún más extrema, la de fabricar pan con huesos humanos. Según los relatos de la época, especialmente el periódico de Pierre Stoyle, a finales de agosto de 1590 los hombres y mujeres de París desenterraron restos óseos de cementerios como el de los Santos Inocentes. Moliendo esos huesos hasta convertirlos en un polvo fino, intentaron crear una harina sustituta para hacer pan cuando la verdadera harina de trigo ya no estaba disponible. Esta sustancia pasó a conocerse como el pan de Madame de Montpensier, en alusión a una figura poderosa de la política del momento que supuestamente promovió la idea, aunque sin probarlo ella misma. Sin embargo, el pan hecho con huesos no era una solución nutritiva. Los huesos carecen de gluten y otros nutrientes esenciales, por lo que el resultado era un producto duro, poco apto para alimentar de forma eficaz a personas ya debilitadas por semanas de desnutrición. La situación fue tan grave que se estima que entre 40.000 y 50.000 parisinos murieron de hambre durante el asedio, lo que finalmente obligó a levantar el bloqueo y permitir la entrada de provisiones antes de que la ciudad se extinguiera por completo. Número 4. La dieta de los gusanos tipo Tenia de la época victoriana. En la época victoriana, aproximadamente entre 1830 y 1900, la sociedad británica desarrolló unos ideales de belleza tan extremos que llevaron a algunas personas a probar métodos absolutamente insólitos, con tal de lucir delgadas y de moda. Uno de estos fue la llamada dieta de la tenia. La tenia o lombriz solitaria es un gusano plano parásito que vive en el intestino humano. La dieta consistía en ingerir huevos de gusanos tipo tenia con la esperanza de que el parásito creciera dentro del intestino y consumiera parte de la comida que la persona ingería, reduciendo así su peso corporal, sin necesidad de restringir su dieta tradicional. Este método era tan radical que llegó a comercializarse en forma de pastillas, que supuestamente contenían huevos de tenia, las cuales podían comprarse y tomarse con la idea de que el gusano haría el trabajo por la persona. Aunque hoy sabemos que ingerir parásitos de este tipo puede causar serios problemas de salud, como dolor abdominal, debilidad, náuseas y desnutrición, en ese momento se presentó como una solución fácil a los estándares de belleza de la aristocracia y de las clases altas. No se trataba de una comida de hambruna, sino de una práctica alimenticia peligrosa y completamente antihigiénica, que algunos adoptaron en busca de la apariencia perfecta. Un ejemplo claro de cómo las obsesiones culturales pueden llevar a decisiones extremas. Número 5. Los romanos comían un tipo de roedor llamado glíridos o lirones. Cuando pensamos en la dieta de los antiguos romanos, quizá nos imaginemos pan, vino y aceitunas. Sin embargo, entre las clases altas de Roma también existían platos que hoy nos parecen realmente extraños, incluyendo uno basado en un pequeño roedor, el lirón o glírido. Estos animales se engordaban en recipientes especiales, llamados gliraria, y se servían en banquetes. Los romanos los preparaban asados, rellenos con nueces y miel, o cocidos con especias. Aunque a nosotros nos resulta extraño o incluso repulsivo, el consumo de lirones en Roma no era un signo de hambre extrema, sino más bien un ejemplo de la extravagancia culinaria de la élite romana. Número 6. El caldo negro de los espartanos. El famoso caldo negro era una de las comidas más emblemáticas de la antigua Esparta. Según las fuentes clásicas, el caldo estaba hecho a base de sangre de cerdo, vinagre, sal y trozos de carne, creando un líquido oscuro que contrastaba fuertemente con los refinados banquetes de otras regiones griegas. Su sabor era descrito por visitantes como extremadamente fuerte y desagradable. El propósito del vinagre era evitar que la sangre se coagulara durante la cocción, permitiendo obtener una consistencia fluida y apta para el consumo. Aunque muchas personas de otras ciudades griegas consideraban esta preparación extremadamente desagradable, para los espartanos simbolizaba disciplina y sacrificio. Críticos antiguos mencionaron que, para disfrutar este plato, uno probablemente debía primero bañarse en los ríos de Esparta, haciendo referencia al estilo de vida duro que llevaban aquellos guerreros. Número 7. Escamol, origen prehispánico en México. El escamol, conocido como el caviar mexicano, tiene un origen antiguo en las culturas prehispánicas. Se trata de huevos de hormiga, recolectados de los nidos subterráneos de una especie que habita en zonas áridas. Estas larvas se recolectaban durante la temporada anual, marzo y abril, y formaban parte de la alimentación cotidiana de los pueblos mesoamericanos,
incluidos los mexicas y otros grupos originarios que habitaban la región central de lo que hoy es México. Su textura es cremosa y suave, algo parecido al maíz cocido, y su sabor se describe como suave, con notas mantecosas y ligeramente a nuez. Los escamoles se preparan de muchas maneras, fritos con mantequilla y epazote, en tacos con tortillas de maíz, en guisos como michote o incluso con mole o huevo. Este platillo demuestra que muchas preparaciones antiguas nacieron por necesidad y más tarde se convirtieron en delicias respetadas. Número 8. Axayácatl. El axayácatl es un insecto mexicano acuático de origen prehispánico que formó parte de la alimentación tradicional de los pueblos mesoamericanos, especialmente en la región del Valle de México, donde se encontraba la gran ciudad de Tenochtitlán. Para los antiguos habitantes del Valle de México, esta fuente de alimento era una forma rica en proteínas de mantenerse nutridos, especialmente en tiempos en que otros recursos escaseaban o como parte de las dietas tradicionales estacionales. Los relatos históricos incluso mencionan que las huevas de Axayácatl eran traídas diariamente a la corte real para ser servidas en el desayuno del emperador mexica. Hoy en día, tanto el Axayácatl como el aguahutle se consumen en algunas regiones de México, donde sigue siendo parte de la cultura culinaria, preparados tostados o integrados en tortillas, tamales o platillos tradicionales, aunque su popularidad ha disminuido paulatinamente. Número 9. Los antiguos egipcios comían erizos y ratones. En el antiguo Egipto, la alimentación variaba mucho según la clase social. La gente común se nutría principalmente de pan, cerveza y vegetales, mientras que la élite ocasionalmente disfrutaba de carnes más valoradas como las de buey, pato o paloma. Sin embargo, en regiones cercanas al Nilo y en tiempos en que la proteína era difícil de obtener, los egipcios incorporaron a su dieta otros animales que hoy nos pueden parecer inusuales. Según las fuentes históricas, entre estos alimentos menos comunes estaban ratones y erizos. Los ratones, roedores abundantes en los graneros y campos de cultivo, y erizos silvestres eran cazados y preparados como fuente de nutrición adicional, especialmente en comunidades rurales o en circunstancias de escasez de otras carnes. Una técnica tradicional para cocinar erizos consistía en envolver al animal en arcilla y hornearlo, de modo que al romper la capa de arcilla después de la cocción, se retiraban las espinas junto con la cubierta, dejando la carne lista para comer. Aunque estos alimentos no formaban parte de la dieta diaria de todos los egipcios, y mucho menos de las clases altas que podían permitirse carnes más convencionales, su inclusión nos muestra cómo las poblaciones antiguas aprovechaban todos los recursos disponibles, incluso aquellos que hoy nos parecen poco apetecibles, para complementar su alimentación y sobrevivir en condiciones variables. Número 10. En la antigua Mesopotamia comían saltamontes. En las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, que incluyen los imperios sumerio, acadio, babilónico y asirio, la alimentación cotidiana estaba compuesta principalmente por cereales, legumbres, carnes de animales domésticos, frutas y vegetales. Sin embargo, no solo esos alimentos servían para nutrirse, también hubo espacio para fuentes de proteína menos convencionales, como los saltamontes y otros insectos. La evidencia arqueológica y las representaciones artísticas de Mesopotamia muestran que estos pueblos tenían un acceso amplio a diferentes tipos de alimentos, incluyendo carnes de cabras, ovejas, aves, pescado y hasta productos lácteos. Pero un relieve descubierto en Nínive, una de las grandes ciudades asirias, representa una escena donde se llevan a una mesa alimentos entre los que se incluyen saltamontes ensartados como brochetas, lo que sugiere que estos insectos se consumían como parte de la dieta, ya sean tiempos habituales o asociados a momentos de abundancia. Además, los registros cuneiformes de la antigua Mesopotamia mencionan que los insectos voladores eran conocidos y utilizados como alimento. Número 11. La sal de pescado de la antigua Roma, garo. Entre los alimentos más sorprendentes que formaban parte de la vida cotidiana del Imperio Romano, destaca una preparación que fue prácticamente el corazón de su cocina, el garum o garo. Se trataba de una salsa fermentada de pescado, tan apreciada en su época como la salsa de soja en Asia, o la sal común en nuestras mesas actuales. Era un condimento versátil, capaz de transformar cualquier plato. Para la elaboración del garo se mezclaban pescados enteros, especialmente vísceras, con abundante sal. Esta mezcla se colocaba en grandes recipientes o tinas expuestas al sol durante semanas o meses, permitiendo que el calor iniciara un proceso de fermentación lenta. A medida que los tejidos se descomponían, el líquido resultante se volvía más oscuro, denso y extremadamente aromático. El olor era tan fuerte que no era raro que las fábricas de garo estuvieran fuera de las ciudades, porque nadie quería tener esa nube de aroma fermentado cerca. A pesar de ello, o tal vez justamente gracias a su potencia, el garo era adorado por los romanos. Su sabor intenso y salado aportaba un sabor equivalente a lo que hoy conocemos como umami, el quinto sabor que hace que las comidas parezcan más profundas y sabrosas.
Esto lo convertía en un condimento perfecto para prácticamente cualquier receta. Se añadía a carnes, verduras, sopas, panes, quesos y hasta frutas. Además, existían diferentes calidades, desde garo común, accesible para las clases populares, hasta versiones de lujo. Pompeya y otras regiones costeras se convirtieron en epicentros de producción, y el garo se exportaba en ánforas a todo el Imperio Romano, desde Britania hasta Oriente. Hallazgos arqueológicos muestran su presencia incluso en hogares humildes, lo que demuestra su extensión social. El garo también tenía usos medicinales, aprovechado en recetas terapéuticas para tratar heridas o problemas digestivos, e incluso se utilizaba en la cosmética romana, añadiéndose a cremas y ungüentos. En algunas fuentes antiguas también se menciona que los soldados y ciertos trabajadores lo mezclaban con vino, vinagre o agua para obtener una especie de bebida rápida, rica en minerales y compuestos nutritivos, como hierro, calcio y vitamina B12, resultado directo del proceso de fermentación. Número 12. ¿Qué tomaban los gladiadores? Los gladiadores romanos tenían una dieta muy particular, aunque se los imagina musculosos y bien alimentados. Su alimentación era sorprendentemente sencilla: granos, cebada, legumbres y agua. Según estudios antropológicos basados en restos óseos encontrados en un cementerio de gladiadores en Éfeso, actual Turquía, estos luchadores tomaban una bebida muy peculiar después de entrenar o combatir, una mezcla de cenizas vegetales y agua, y posiblemente vinagre. Esta bebida era una especie de tónico, suplemento para el cuerpo. Los análisis de los huesos revelaron niveles elevados de estroncio, un mineral asociado a las cenizas, lo que sugiere que consumían deliberadamente esa mezcla rica en minerales como calcio y otros elementos. La razón detrás de este brebaje era práctica. Los gladiadores realizaban esfuerzos físicos extremos que exigía no solo energía, sino también un apoyo para fortalecer sus huesos y favorecer la recuperación. En tiempos donde no existían suplementos como los de hoy, las cenizas de plantas o incluso de huesos eran consideradas una forma de reponer minerales esenciales después de entrenamientos o combates intensos. Algunos investigadores comparan esta bebida con una especie de bebida energética antigua, aunque su sabor seguramente fuera bastante fuerte y difícil de disfrutar. Aún así, cumplía una función muy clara. Así, además de carbohidratos provenientes de cereales como cebada y legumbres en su dieta, los gladiadores bebían este tónico mineralizante después del esfuerzo físico, algo que sorprende y al mismo tiempo refleja la sofisticación práctica de sus rutinas de entrenamiento en la antigua Roma. Número 13. Los antiguos romanos comían lenguas de flamingo. La cocina de la antigua Roma, entre las preparaciones más sorprendentes que se mencionan en varios recetarios latinos y en los textos de autores clásicos, están las lenguas de aves poco comunes, incluyendo las de flamenco. Los romanos valoraban enormemente la variedad y la presentación de sus banquetes, especialmente en las casas de nobles ricos o durante celebraciones festivas. Tal era su deseo de impresionar a sus invitados, que buscaban ingredientes inusuales o extravagantes, capaces de destacar en la mesa. Las lenguas de aves como el flamenco eran consideradas un manjar sofisticado precisamente por su rareza y por el simbolismo de una especie exótica. Esto encaja con la tendencia gastronómica romana de incluir partes de animales que, para nosotros hoy, serían insólitas o asquerosas, en especial en contextos donde el estatus social estaba fuertemente ligado a la capacidad de ofrecer comidas extraordinarias. Comer lenguas de flamenco en un banquete de élite no solo era una cuestión de sabor, sino también de prestigio. Demostraba que quien invitaba podía permitirse ingredientes importados o difíciles de conseguir, y tenía el conocimiento culinario para prepararlos. Número 14. Los antiguos romanos comían lenguas de alondras. Otro plato insólito en la misma línea eran las lenguas de alondra, pequeños y frágiles órganos que requerían la matanza de cientos de aves para preparar una porción suficiente. En las fuentes culinarias latinas, como los escritos recogidos en textos de cocina y en crónicas de banquetes romanos, se menciona que las partes menos convencionales, incluidas las lenguas de aves pequeñas, eran preparadas cuidadosamente con hierbas, salsas fermentadas como el garum, vino, miel o especias, para realzar sus sabores y convertirlas en verdaderos manjares. Este plato simbolizaba la riqueza extrema y la ostentación de quienes lo consumían. Aunque hoy parezca absurdo, para la élite romana era una demostración de poder culinario. Número 15. Hákar, que comían los vikingos y aún comen en Islandia. Este alimento tradicional de Islandia tiene su origen en las antiguas prácticas de subsistencia de los primeros pobladores nórdicos que llegaron a la isla y hoy sigue siendo parte de la gastronomía local. El hákar no es un pescado cualquiera. Se prepara a partir del tiburón de Groenlandia, una especie cuya carne cruda es tóxica debido a altos niveles de compuestos como la urea y el óxido de trimetilamina. Para poder consumirlo sin sufrir envenenamiento, los antiguos islandeses desarrollaron una técnica de fermentación
que elimina estas sustancias peligrosas y convierte la carne en un alimento comestible, aunque con un sabor y aroma muy intenso. El proceso tradicional comienza decapitando y eviscerando el tiburón, luego enterrando la carne en arena o grava para que los líquidos tóxicos se drenen. Esta fase puede durar de 6 a 12 semanas. Más tarde, la carne se cuelga en cobertizos al aire libre durante varios meses al sol y al viento para completar el secado. El resultado es una carne de color oscuro y textura firme, que desprende un olor fuerte, similar al de amoníaco o incluso a la orina, y un sabor que muchos describen como muy potente y adquirido. Aunque para muchos visitantes es difícil de disfrutar, el hakar sigue consumiéndose en Islandia como parte de su herencia cultural y gastronómica. Se sirve a menudo en festividades tradicionales y se acompaña frecuentemente con brennivin, un aguardiente local que ayuda a suavizar su sabor fuerte. Número 16. Sopa de harina. Durante el siglo XIX, especialmente en hogares humildes en Europa, existía una preparación básica conocida como sopa de harina. Era literalmente eso, una mezcla de manteca y harina cocida hasta formar un roux, a la que se añadía agua y sal. En ocasiones se agregaban semillas de alcarabea o nuez moscada, pero en muchos casos era una sencilla sopa, sin ingredientes nutritivos. Era la comida que se preparaba cuando no había nada más. Número 17. Huevo centenario. Este alimento originario de China consiste en preservar huevos de pato, pollo o codorniz durante semanas o meses en una mezcla de arcilla, ceniza, cal, sal y otros ingredientes. Durante ese tiempo, los minerales y productos alcalinos de la mezcla penetran en el huevo, elevando su pH y provocando una profunda transformación. El resultado es sorprendente. La clara del huevo se vuelve de un color oscuro, que puede variar entre el marrón translúcido y el negro verdoso, con una textura gelatinosa. La yema, por su parte, se vuelve cremosa y de tonalidad verdosa o gris, con un fuerte aroma y sabor que algunos describen como intenso, salado y ligeramente picante. Aunque su apariencia pueda asustar, su sabor es complejo y valorado en la gastronomía asiática. Número 18. Slatur. El slatur es una preparación tradicional de la cocina islandesa que tiene su origen en antiguas prácticas de aprovechamiento total del animal durante los sacrificios de invierno. El término slatur agrupa embutidos hechos con carne, sangre, grasa y vísceras de oveja. Se prepara utilizando sangre de oveja, grasa y vísceras, todo picado y mezclado con harina antes de rellenar el estómago o la vejiga extraídos del animal. La elaboración del slatur tradicionalmente ocurría en los meses fríos, cuando las ovejas eran sacrificadas y la sangre se podía recolectar sin riesgo de que se estropeara rápidamente. El resultado eran embutidos que se conservaban mejor y proporcionaban una fuente de alimento nutritivo durante los meses de escasez, cuando la disponibilidad de carnes frescas disminuye. Número 19. Basura, el platillo medieval hecho con lo que nadie quería. En la Europa medieval existía un platillo llamado basura, que no era basura literal, sino los restos menos apetecibles del pollo, cabezas, garras, hígados, mollejas, cuellos. Estas partes servían con especias y pan duro. Era la comida de los más pobres, quienes no podían acceder a la carne considerada noble, aunque su olor y aspecto no eran atractivos, proporcionaba proteínas en épocas duras. Número 20. Tofu, maloliente de la dinastía Qing. El famoso tofu apestoso no es un invento moderno, tiene sus raíces en la antigua China, donde se descubrió accidentalmente que el tofu olvidado durante días en salmuera fermentada adquiere un aroma extremadamente fuerte, pero un sabor único. Su olor puede ser tan penetrante que muchos lo consideran insoportable. Sin embargo, sigue siendo un alimento muy apreciado en muchas regiones de Asia. Durante la fermentación, el tofu se sumerge en una mezcla de agua salada con vegetales fermentados, leche agria, sangre de cerdo y otras sustancias ricas en bacterias que transforman su sabor y textura. El proceso puede durar desde varias semanas hasta meses, dependiendo de la tradición regional y del gusto deseado. El resultado es un bloque de tofu de color oscuro por fuera, con una superficie a veces viscosa y un olor penetrante que muchos comparan con queso extremadamente añejo, amoníaco o incluso basura fermentada. Número 21. El fugu. En Japón se come desde hace 2300 años. El fugu, conocido popularmente como pez globo, es uno de los alimentos más peligrosos del mundo debido a sus toxinas extremadamente potentes, especialmente la tetrodotoxina, que puede paralizar y causar la muerte si se ingiere en cantidades suficientes. A pesar de este riesgo, los japoneses llevan comiendo fugu durante más de 2300 años, convirtiéndolo en una pieza única de su tradición culinaria. El consumo de fugu se remonta al periodo Homon, hace más de 2 milenios, cuando las comunidades costeras japonesas descubrieron que ciertas partes del pez podían ser comidas si se preparaban correctamente.
Con el paso de los siglos, esta práctica pasó de ser una actividad peligrosa de supervivencia a una forma de arte culinario y un plato de lujo. Hoy en día, solo chefs altamente entrenados y con licencia especial pueden preparar fugu para el público, habiendo pasado años aprendiendo a eliminar todas las partes tóxicas sin contaminar la carne comestible. Los europeos consumían polvos de momias. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el Renacimiento y la Edad Moderna, debido a un malentendido lingüístico, el término árabe mumia originalmente se refería al betún o al bitumen, un tipo de alquitrán natural usado en embalsamamientos. Muchos europeos pensaron que la propia momia, es decir, el cuerpo momificado, tenía propiedades curativas. Ese polvo de momia se prescribía como tratamiento para una sorprendente variedad de dolencias, desde heridas y úlceras hasta enfermedades más complejas como parálisis, problemas articulares o incluso problemas de sangre. Escritores médicos de la época aludían a él como un remedio eficaz contra las enfermedades causadas por el frío y la humedad, y autores de renombre como Francis Bacon incluso mencionaron su uso en sus escritos. Además de su uso medicinal, el polvo de momia también se empleaba en pintura artística, convirtiéndose en un pigmento conocido como mommy brown, momia marrón, usado por pintores europeos desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre 21 comidas asquerosas que los antiguos comían para sobrevivir. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.